Vale, empezamos este vídeo de compuestos binarios con los óxidos. Los óxidos vamos a tener en cuenta que son compuestos que llevan el oxígeno y el oxígeno siempre tiene su número de oxidación -2. Vale, los óxidos, todos los que llevan el oxígeno en la parte negativa, son aquellos cuyo elemento extra, o sea, cuyo segundo elemento es un elemento que va desde el grupo 1 al 17. Si vemos la tabla periódica, esto es cualquier elemento que no sea halógeno. Con los halógenos la nomenclatura es un poco diferente, pero bueno, no lo vamos a ver. En este caso, los halógenos lo que pasaría sería que tendrían más electronegatividad e irían por delante del oxígeno. Pero bueno, ya os digo que no es mi objetivo verlo ahora. Vale, entonces, ¿cómo se nombran los óxidos? Vamos a ver primero la nomenclatura sistemática o de prefijos. Es la más sencilla de todas y lo que te dice es que tienes que leer la molécula tal cual o el compuesto tal cual. A veces hablo de molécula y en realidad pueden ser moléculas o sistemas iónicos, ¿vale? Pero bueno, ya es defecto de fábrica. Vale, entonces, ¿cómo se usan los prefijos? Vale, pues los prefijos es poner delante de la palabra, en este caso óxido, una palabra antes que va a indicar el número de óxidos. Para 1 usaremos mono, para 2 usaremos di, para 3 tri, para 4 tetra y para 5 penta. Después de ese prefijo y el óxido pondremos la palabra de y pondremos un segundo prefijo. En este caso, para 1 no usamos el prefijo mono y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero sí usamos 2 para di, 3 para tri, 4 para tetra, 5 para penta, etc. Y por último, el nombre de este elemento que tenemos aquí. Con ejemplos es más fácil de verlo. Vale. Se lee siempre de derecha a izquierda, como los árabes. Y entonces buscamos simplemente leer la molécula tal cual, es decir, de aquí para aquí y decirle lo que tiene, 3 oxígenos y 2 hierros, pero con la forma de usar estos prefijos. ¿Cómo pongo yo en prefijos 3 oxígenos? Pues trióxido. Lo pongo aquí, trióxido. Trióxido significa 3 oxígenos. Ahora meto la palabra de y junto lo que tiene extra, 2 hierros. Pues en vez de poner 2 hierros, pongo di hierro. Vale, otro ejemplo. Siempre leemos la molécula de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuántos oxígenos tiene este compuesto? Este compuesto tiene, antes lo borro. Este compuesto tiene un oxígeno. Pues, ¿cómo llamo el prefijo 1? Pues mono. Monóxido de. Y aquí, ¿cuántos cobres pongo? 2. Dicobre. Vale, es en este caso cuando tengo que ver qué me pasa con el prefijo mono. Primero, el mono es un prefijo que es muy triqui. ¿Por qué? Pues porque al principio, cuando lo usamos por primera vez, no siempre se pone. Y la segunda vez nunca se pone. Y la primera vez, ¿cuándo usamos mono y cuándo no? Pues básicamente cuando este elemento tiene más de una valencia. En este caso estamos hablando de monóxido de dicobre. Vale, pues tenemos que ver el cobre cuántas valencias tiene. Si yo me voy a mi tabla de valencias y miro cuántas valencias tiene el cobre, veo que el cobre tiene 2 valencias, 1 y 2. Pues como hay duda de qué valencia va a usar el cobre, si la 1 o la 2, entonces sí que tengo que poner mi mono. Así que este sí que estaría bien y sería monóxido de dicobre. Vale, otro ejemplo es este. Vuelvo a leer de aquí a aquí y lo leería como monóxido
de, y aquí nos acordamos que en la segunda parte nunca ponemos el mono. No sería de monomagnesio, sería directamente de magnesio. Pregunta, ¿aquí pongo el mono? Pues en este caso no tendría que poner el mono, sería directamente un óxido. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la tabla de valencias del magnesio, el magnesio solo tiene una valencia, que es +2. Así que como solo tiene una valencia, no hace falta especificar el mono. Sería directamente óxido de magnesio. Vale, otra más. CO2. Vale, leemos de derecha a izquierda. 2 oxígenos lo leemos como dióxido. Un carbono no ponemos de monocarbono, sino directamente de carbono. ¿Os suena, no? El dióxido de carbono. Bueno, pues ya sabemos por qué el CO2 se llama dióxido de carbono. Vale, ¿qué me pasa a veces? Que me lo dan al revés. Me dan el nombre y yo tengo que sacar la fórmula. Pues es súper fácil porque es que el propio nombre te da la fórmula siempre colocando de ahí a ahí. Entonces, cuando te habla de un monóxido, es un óxido. De cobalto, pues un cobalto y ya está. Siguiente compuesto, dióxido de titanio. Para allá, 2 óxidos, un titanio. Y me olvido del resto. Te lo dice tal cual. Dióxido de un titanio. Dióxido de titanio. El último, trióxido de diboro, lo mismo. Trióxido de diboro. 3 oxígenos, 2 boros. Bueno, pues hasta aquí este vídeo.